Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy estaremos compartiendo la última clase del libro de Romanos, el capítulo 16. La última clase de este largo estudio que hemos tenido por durante un año aproximadamente. Empecemos. Los versículos 1 y 2 del capítulo 16 dicen, una recomendación de Pablo, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo dedican estos dos versículos a la recomendación de un individuo, ¿cierto? De una mujer, Febe, la diaconisa, dice, y miembro de la iglesia en Cencrea. Cencrea era una ciudad portuaria que estaba cerca de Corinto, desde donde Pablo escribió esta carta. Pablo escribió la carta de Romanos desde Corinto. Y la iglesia en Cencrea era sin duda una iglesia hija de la que estaba en la ciudad de Corinto. Fue desde Cencrea, al final de su primer ministerio en Corinto, que Pablo, al lado de Priscila y Aquila, navegó a Siria, según lo que dice Hechos 18:18. Pablo podía decir: os recomiendo acerca de esta mujer, no solo por lo que ella había hecho como una hermana y fiel diaconisa de Cristo, sino también por lo que haría pronto en su servicio continuado al Señor. Es casi seguro que Febe entregó esta carta en persona a la iglesia de Roma, una responsabilidad de magnitud considerable, muy grande. En Cristo, nosotros pertenecemos a Dios no solo como conciudadanos de los santos en su reino divino, sino que también somos hermanos y hermanas, ¿cierto?, en su familia, según Efesios 2:19. Y al referirse a Febe como nuestra hermana, quería decir que era miembro consagrado de la familia de Dios. Y según el contexto, es claro que era estimada por Pablo de una manera muy especial. Y Pablo prosigue a recomendar a Febe como una diaconisa amada por quienes servía en su propia iglesia en Cencrea. Y es probable que también en la iglesia madre de Corinto. Bien sea que Febe tuviera o no algún título oficial, Pablo la recomendó como una diaconisa fiel y servidora de Cristo e imploró a la iglesia de Roma que la recibáis en el Señor, dice allí el versículo. Los versículos que siguen, del 3 al 16, dicen: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Saludad a Andrónico y a Junias, dice, ¿cierto?, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobras, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los santos que están con ellos.
Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Pablo continúa con un desbordamiento de expresiones de amor y afecto por una multitud de amigos y hermanos en la fe, lo que acabamos de leer, ¿cierto? Desde el versículo 3 al 16. Muchos nombres, muchas personas, muchos saludos. Sin duda alguna, puede haber incluido a muchos más, pero los que eligió reconocer aquí por escrito eran en especial cercanos y estimados. Como en su comentario sobre Febe, aquí no habla tanto como apóstol con autoridad sobre ellos, sino más bien como un amigo en Cristo. Aunque aún no había visitado Roma, Pablo menciona a 24 individuos, 17 hombres y 7 mujeres, al lado de muchos que deja sin nombrar, como los de las casas de Aristóbulo y Narciso. En los versículos, ¿cierto?, el apóstol presenta una nómina de cristianos selectos a quienes conocía o con quienes también había trabajado. Él les había servido y había sido servido también por ellos. Los primeros en ser saludados fueron Priscila y Aquila, nombres muy conocidos, quienes estos eran esposos y colaboradores en Cristo Jesús, al lado de Pablo. No eran apóstoles, sino profetas, sino hombres que predicaban el evangelio del Señor Jesucristo. Y su trabajo en la iglesia primitiva fue muy, pero muy valioso. Pablo conoció a esta pareja de cristianos judíos en su primera visita a Corinto, ciudad en la que Priscila y Aquila habían huido desde Roma cuando todos los judíos fueron expulsados por el emperador Claudio. Es posible que ella fuese gentil y tal vez tenía ciudadanía romana como Pablo, mientras que Aquila fuese judío, pero la expulsión se habría aplicado a los dos aun si uno solo de ellos era judío. Ellos fueron mucho más que colaboradores de Pablo, ya que el apóstol reconoce que ellos expusieron su vida por él. Este matrimonio expuso la vida por el apóstol Pablo. Es probable que en más de una ocasión arriesgaron sus vidas para proteger al apóstol. Desde una perspectiva humana, impidieron que la vida y ministerio del apóstol Pablo fueran cortados antes de tiempo en el cumplimiento pleno de su papel en el plan de Dios. Es obvio que prestaron un servicio abnegado a muchos otros cristianos, porque Pablo prosigue a hacer la notable declaración, dice el texto, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Donde quiera que viajaran o viviesen, esta pareja judía, este matrimonio, ministró sin restricciones y sin prejuicios en absoluto. Tras la muerte del emperador Claudio, Aquila y Priscila regresaron a Roma, donde vivieron y ministraron cuando Pablo escribió esta carta a la iglesia de ese lugar. Para ese tiempo había muchos creyentes en Roma, los cuales es probable que estuviesen esparcidos por toda la ciudad. Una de las congregaciones que estaba reuniendo en su casa este matrimonio. Y Pablo extendió sus saludos a estos hermanos que se reunían allí en la casa de Priscila y Aquila. El siguiente saludo en el texto del 3 en adelante que leímos está dirigido a Epeneto. Amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, dice. Es probable que Epeneto fuera en especial amado de Pablo por la razón misma de haber sido el primer fruto o convertido en Acaya, que algunas veces se conoce también como Asia Menor y cubre el área de la Turquía o de la moderna Turquía, la actual Turquía. Debido a que Pablo habla de este hombre de una manera tan afectuosa, bien podría ser que vino a Cristo por medio de la predicación de Pablo y que fue discipulado por él con gran amor. Saludad también, dice el texto, a María, continúa Pablo, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. No sabemos de dónde vino María, cómo o cuándo se convirtió o cualquier otra cosa sobre ella, excepto que había trabajado mucho por la iglesia en Roma.
La palabra trabajando mucho alude a la idea de empeñarse a tal punto en una labor que se llega al cansancio y al agotamiento. La manera como está escrito este versículo sugiere que María no fue conocida por Pablo de manera personal y que sabía de su trabajo empeñoso por informes de otros, quizás de Aquila y Priscila. El contexto también sugiere que ella había ministrado en la iglesia de Roma por algún tiempo y es posible que fuera miembro desde su fundación y que de manera abnegada, ¿cierto?, esta mujer se hubiera esforzado por establecer y desarrollar la comunidad fraternal de cristianos en la capital de este imperio. También nombra a Andrónico y Junias. Tenían una relación especial y quizás única con Pablo. Puesto que Junias es un nombre de mujer, es posible que estas dos personas fuesen marido y mujer. Debido a que muchos de los individuos mencionados en este pasaje eran judíos, la expresión mis parientes aquí no solo indica que fueran compatriotas judíos, sino que probablemente significa que ellos, al lado de Herodión, que sale en el versículo 11, Jasón y Sosípater del versículo 21, eran familiares de Pablo. Pablo debía sentir una emoción muy especial de ver a sus parientes en la carne convertidos en sus parientes en espíritu. Además de ser parientes de Pablo, estos dos creyentes fueron en algún tiempo, y quizás en ese mismo momento, sus compañeros de prisiones, debido a que Pablo estuvo muchas veces en prisión. Las ocasiones en que compartieron la cárcel pudieron tener lugar en diversos sitios, puesto que eran muy estimados entre los apóstoles, dice el texto. Podemos estar seguros de que, al igual que Pablo, fueron prisioneros a causa de su fe. Si compartieron las mismas celdas o celdas adyacentes, esas experiencias de prisiones sirvieron para profundizar y fortalecer sus lazos personales y espirituales mutuos. También nombra a Amplias. Amplias es saludado como amado mío en el Señor. Con base en la historia y la arqueología, se presume o se entera de que Amplias era un nombre común entre esclavos. Y debido a que no se permitía a los esclavos tener el nombre de un hombre libre, este amado amigo de Pablo debió haber sido y seguía siendo un esclavo. Muchos esclavos que pertenecían a familias imperiales en ese tiempo tenían el mismo nombre y como Amplias se encontraba en Roma, es posible que formara parte de un grupo de creyentes de la casa del César, que Pablo mencionó en la carta a Filipos en Filipenses 4:22. Los dos siguientes santos a quienes Pablo envía saludos son Urbano y Estaquis. Urbano era un hombre romano común y esto sugiere que pudo haber sido un ciudadano romano. Pablo dice acerca de él que es nuestro colaborador en Cristo Jesús, pero no indica de qué manera o en qué lugar ministró para Cristo. Al decir nuestro, Pablo se refiere muchas veces a él mismo y a cualquier número de otros colaboradores, y otras veces a él y a la iglesia en Roma. Si esto último, entonces Urbano habría trabajado con Pablo en algún otro lugar antes de llegar a Roma y servir allí en la iglesia. A diferencia de Urbano, el nombre Estaquis significa oreja de maíz. Era griego y poco común, puesto que es llamado amado mío por Pablo, habría tenido una asociación muy estrecha con Pablo. Pero no sabemos dónde o en qué relación específica. Como se menciona antes, muchos a quienes Pablo envía saludos no eran líderes sobresalientes en la iglesia primitiva. Ese hecho revela el amor profundo y sincero del apóstol por los hermanos en la fe y en particular por sus colaboradores, sin importar que fueran poco conocidos o cuán pequeño fuera su servicio desde la perspectiva puramente humana. No sabemos qué relación tenía Pablo con Apeles y no tenemos certeza cómo llegaron a conocerse,
pero bien fuera con base en su propia experiencia con este hombre o en informes confiables de otros, Pablo reconoció a Apeles como un hombre aprobado en Cristo. Aprobado alude a la idea de ser probado y examinado y se aplica a metales preciosos como el oro y la plata, que pasaban muchas pruebas para asegurar su pureza. Sin importar cuál haya sido su campo de servicio en Cristo, es evidente que Apeles se desempeñó bien en su cumplimiento. El siguiente saludo de Pablo se dirigió a un grupo de creyentes cuyos nombres y número ignoramos. Son identificados de manera escueta como los de la casa de Aristóbulo, quien tampoco es identificado. Como este hombre no es saludado, parece cierto que no era cristiano. La frase griega solo dice de Aristóbulo y el concepto de la casa es implícito. El texto no nos dice cuántos en su casa eran cristianos o si se trataba de miembros de la familia, sirvientes o ambos. Al igual que Andrónico y Junias del versículo 7, Pablo saluda también a Herodión como mi pariente, el cual por la misma razón antes explicada era un pariente físico de Pablo y por lo tanto un judío, al igual que su pariente espiritual en Cristo. Como el nombre indica, Herodión estaba relacionado de alguna manera con la familia herodiana y pudo estar asociado con los creyentes que pertenecían a la casa de Aristóbulo. Al igual que Aristóbulo, es probable que Narciso no haya sido un creyente, pero algunos de los de su casa estaban en el Señor. En el versículo 12, Pablo saluda y elogia a 3 mujeres. Las 2 primeras, Trifena y Trifosa, parece trabalengua, eran posiblemente hermanas gemelas, cuyos nombres tienen los significados respectivos delicada y refinada. Es posible que tales palabras caracterizaban sus vidas antes de ser salvas, pero en sus vidas espirituales eran activas y fieles trabajando en el Señor. Pérsida recibió su nombre en memoria a su tierra natal de Persia. Esta mujer no solo fue mencionada como la amada, y esto sugiere por el uso del artículo definido la, que era amada por todos los que la conocían, sino que también fue una de las que ha trabajado mucho en el Señor, dice el texto, como el trabajo realizado por Trifena y Trifosa. Se describe en tiempo presente y el de Pérsida en tiempo pasado. Puede ser que las primeras 2 fuesen mujeres más jóvenes y aún activas, mientras que Pérsida era una santa de mayor edad, quien ya había vivido sus años más productivos. De todas maneras, las 3 mujeres fueron destacadas por su obra para y en el Señor. Pablo habla de Rufo como un escogido en el Señor. Escogido tiene el significado literal de ser seleccionado o elegido. Es improbable que Pablo se refiriera al hecho de haber sido escogido para la salvación, porque como él aclaró antes en la epístola, Dios a todos y a cada uno de los creyentes los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29. En ese sentido, todo cristiano es igualmente escogido. En él, ¿cierto? En Cristo, antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:4. La idea aquí es que Rufo era escogido en el sentido general en que se usa hoy en día la palabra. Era un cristiano reconocido por su amor y trabajo por el Señor y para el pueblo del Señor. El saludo a su madre, dice, y mía, no significa que Rufo era un hermano natural de Pablo, sino que la madre de Rufo, en algún lugar o en alguna manera durante los viajes y ministerio de Pablo, había cuidado del apóstol como si hubiese sido su propio hijo. Al igual que muchos otros judíos convertidos en el Pentecostés o poco después, Simón y su familia pudieron haber decidido quedarse en Jerusalén y por lo tanto tuvieron la oportunidad de conocer a Pablo y confraternizar con él durante sus visitas a la ciudad.
Pablo no hace comentarios específicos sobre Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobás y Hermes. La mención de los hermanos que están con ellos indica que los 5 hombres nombrados eran líderes de una de las muchas asambleas de creyentes en Roma. En este contexto, hermanos, ¿cierto?, incluye a todos los creyentes de cada grupo, incluyendo también a las mujeres. Los saludos de Pablo en el versículo 15 estaban dirigidos a una de estas asambleas de santos, en la cual Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, así como Olimpias, servían al Señor como miembros y líderes sobresalientes. Y termina esta sección con la admonición: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La práctica de abrazar y besar a amigos en la frente o en la mejilla era común en tiempos del Antiguo Testamento. Los hombres eran besados a veces en la barba. Tales besos no eran románticos en ningún sentido, mucho menos eróticos. Los besos en la boca eran extraños, excepto para las parejas casadas. Besarse era común entre parientes y amigos cercanos, en especial cuando se reunían por primera vez después de una separación larga, y también cuando tenían que separarse, como es habitual también hoy en día. Besar a una persona que ocupara una alta posición era una señal de honor y respeto también. La práctica del ósculo santo o el ósculo de amor continuó durante muchos años en la iglesia primitiva, y es probable que se le dio por terminada al verse corrompida por perversiones sensuales. Algunos siglos más tarde fue revivida de alguna manera en la forma de un beso litúrgico que no fue más que una parte formal del ritual, pero no una expresión de valor personal o espiritual. Sigamos con los textos. Con el texto, versículos 17 al 20 dice: vemos aquí una precaución que da Pablo. Mas os ruego, dice el texto, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El amor piadoso no se goza de la injusticia, dice 1 Corintios 13:6. Es parte de la naturaleza del amor advertir acerca del daño que se puede infligir a quienes ama. El daño más grande que se puede hacer a los creyentes es aquel que menoscaba la verdad de Dios en la que ellos viven. El amor está siempre dispuesto a perdonar todo mal, pero no condona ni ignora la maldad, en especial dentro de la iglesia. Por lo tanto, Pablo vio la necesidad de incluir esta precaución a los creyentes en medio de sus saludos de amor. Amar a alguien de verdad consiste en esforzarse por todo lo que sea bueno para esa persona y oponerse a todo lo que le haga daño. Ese es el verdadero amor mutuo que debería existir entre esposos, entre padres e hijos, entre pastores y sus congregaciones y entre todos los creyentes. Por lo tanto, Pablo demuestra su amor por la iglesia en Roma tanto con la expresión de sus elogios y su cordialidad como por medio de una precaución. Mas os ruego, hermanos, les implora el apóstol, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, dice el apóstol en el texto. El cristiano maduro debe fijarse en los que causan divisiones y tropiezos.
Pablo no está hablando de ser quisquillosos en cuanto a las interpretaciones de cuestiones secundarias o de creyentes inmaduros que traigan divisiones a causa de preferencias personales, por molestas o dañinas que puedan ser esas cosas. Lo que debemos hacer en estos casos es evitar las cuestiones necias y genealogías o contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, dice Tito 3:9. También debemos desechar las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas, dice 2 de Timoteo 2:23. O sea, Pablo está hablando aquí acerca de algo mucho más serio y terrible. Está advirtiendo acerca de aquellos que desafían y menoscaban la doctrina que vosotros habéis aprendido, la enseñanza que ustedes aprendieron, está diciendo Pablo. Es decir, esa enseñanza, ¿cierto? Y la doctrina apostólica fundada, ¿cierto?, los apóstoles y dada por revelación divina y que ellos habían recibido. Pablo dice que os fijéis en tales hombres, que estén atentos, que los marcarán como falsos maestros que debían ser rehusados y eludidos. La expresión os fijéis alude a la idea de mirar y observar con intensidad. Y viene de la forma sustantiva de un verbo del cual se derivan palabras como microscopio y telescopio. O sea, significa mucho más que solo mirar, sino examinar y someter a escrutinio cuidadoso. Pablo presenta dos razones negativas para apartarse de los falsos maestros. La primera es que sus motivos son errados. Dice el texto, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres. Sin importar cuán sinceros y preocupados parezcan ser los maestros o predicadores falsos, nunca tienen un interés genuino por la causa de Cristo, por su iglesia. Están motivados por el interés egoísta y la gratificación individual. En algunas ocasiones por la fama, el poder sobre sus seguidores, siempre por ganancia económica y a veces por todas estas razones. Muchos de ellos detestan o viven estilos de vida llenos de lujo y pretensión, son pretenciosos. Y la inmoralidad sexual en sus vidas es la regla antes que la excepción. Tales personas son enemigos de la cruz de Cristo, en fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, dice Filipenses capítulo 3 versículos 18 y 19. También estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Testifica Judas, ¿cierto? Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. En el libro de Judas sale este texto, versículos 12 y 13, porque Judas no tiene capítulo. En segundo lugar, los falsos maestros deberían ser rechazados debido a que los resultados de su enseñanza siempre son destructivos. Y el texto dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Los evangelios, bastante populares y sensibleros del ecumenismo y la unidad eclesiástica que tanto se proclama en la actualidad, reflejan esa clase de suaves palabras y lisonjas. Esa manera de hablar que se disfraza de amorosa y benéfica al mismo tiempo que niega las verdades centrales del evangelio. En nombre de fortalecer y unificar la iglesia de Cristo, menoscaban su fundación misma. En nombre de acercar más a los hombres a Dios, lo que hacen es alejarlos del todo.
tal como sucedía en los tiempos de Pablo. Tales personas engañan, dice el texto, los corazones de los ingenuos. Pablo también da una razón positiva para evitar a los maestros falsos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, dice. La mejor protección en contra de la falsedad, amado hermano, es adherirse a la verdad de Dios. Así como la mejor protección contra el pecado es aferrarse a la justicia de Dios. Los creyentes en Roma estaban protegidos en contra de falsos maestros gracias a su obediencia a Cristo y a la verdad de su evangelio. Su obediencia no solo los protegía, sino que también ayudaba a creyentes en otros lugares que estaban enterados y alentados por la reputación de piedad que gozaba la iglesia romana. Pablo ya les había elogiado antes en esta carta por su fidelidad. Primeramente dice: doy gracias a mi Dios mediante el Señor Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga en todo el mundo, dijo al comienzo de la carta en Romanos capítulo 1, versículo 8. Por ende, el apóstol tenía una buena causa para decir: me gozo de vosotros. La piedad de esa iglesia trajo ánimo y gozo a Pablo. Aunque él nunca había visitado Roma, ni conocía a la mayoría de los creyentes en ese lugar. No obstante, sabiendo que hasta los creyentes más fieles pueden ser víctimas de las trampas de Satanás, el apóstol añadió: pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Hizo eco de la advertencia similar que Jesús dio a sus seguidores: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma, dice Mateo 10:16. No seremos libres por completo, amado hermano, de las seducciones del pecado hasta que Cristo nos lleve para estar con Él. Por esta razón, querido hermano, es necesario que los cristianos cumplan con constancia, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, de Romanos 12:9. Por lo demás, hermanos, exhorto Pablo a los creyentes en Filipos, dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Muchos cristianos tratan de justificar el hecho de que están acostumbrados a ver, por ejemplo, ciertas películas y programas de televisión degradantes, afirmando que necesitan estar familiarizados con las cosas del mundo para analizar mejor la cultura secular o para estar familiarizados, ¿cierto? O estar mejor preparados para testificar a quienes son mundanos. Lo cierto es que no es necesario pasar por la basura, pasar toda la basura, ¿cierto?, por un colador para reconocerla como tal. Y cuanto más estemos cerca de ella, más vamos a quedar impregnados con su fetidez. Cuanto más dispuestos estamos a asociarnos con el mal, más nos arrastrará y nos hará bajar a su nivel de envilecimiento. Es alentador saber que el Señor aplastará, dice el texto, en breve a Satanás bajo vuestros pies, los pies del pueblo de Dios, cuando todos los que le pertenecen se unan a Cristo en su triunfo sobre Satanás. Ahora Pablo da una segunda bendición breve, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Yo sé, dice el apóstol, en efecto, que aún en su obediencia fiel, según el versículo 19, ustedes necesitan la gracia continua de Dios para dirigirles y fortalecerles. Ustedes necesitan que su sabiduría les dé sabiduría para reconocer a los falsos maestros. Pablo le está diciendo: ustedes necesitan que Él, en su gracia, nuestro Señor, ¿cierto?, les dé ánimo, consuelo y paciencia cuando sean atacados por los emisarios de Satanás, mientras siga teniendo poder sobre el mundo.
Los versículos del 21 al 24 dicen: Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo pasa enseguida a enviar saludos a la iglesia de Roma de parte de sus compañeros. Y podemos suponer que se trataba de hombres conocidos por algunos de los creyentes en la ciudad. El primero es Timoteo, ¿cierto? Un colaborador personal y también el protegido de Pablo, quien recordó a la iglesia en Filipos, ¿cierto? Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. También nombra a Lucio. Si además era oriundo de Cirene, pudo haber sido uno de los profetas, ¿cierto? Predicadores y maestros que se encontraba en Antioquía, y quien bajo la dirección del Espíritu Santo comisionó por primera vez a Pablo y a Bernabé, según Hechos 13 del 1 al 3. Pablo también se refiere a Jasón y Sosípater como mis parientes. Es probable que por la sencilla razón de indicar que eran compatriotas judíos, no necesariamente sus familiares. Si el Lucio mencionado antes fue judío, también habría sido uno de sus parientes de Pablo. Uno de los primeros convertidos en Tesalónica se llamaba Jasón y parece que hospedó a Pablo en su hogar durante un corto tiempo antes que los creyentes enviaran a Pablo y a Silas a Berea para su propia seguridad. Tercio era el secretario de Pablo, el encargado de escuchar y transcribir lo que Pablo le dictaba y quien incluyó en su carta su propio saludo. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Gayo fue un hospedador personal de Pablo, así como de toda la iglesia, y es probable que con esto haga referencia a una iglesia que se reunía en su misma casa, en la casa de Gayo. Erasto era el tesorero de la ciudad de Corinto y por ende un hombre de preeminencia pública por su alto cargo oficial. Cuarto fue el último de los compañeros de Pablo en cuyo nombre el apóstol envió saludos. Solo es identificado como el hermano, lo cual podría significar que era el hermano biológico de Erasto, quien acababa de ser mencionado. Los versículos que siguen del 25 al 27 finales dicen: la primera parte del versículo 25: y al que puede confirmaros según mi evangelio. Vamos a dejarlo hasta ahí. El evangelio, este es el evangelio, amado hermano, que confirma a los hombres. Primero que todo, Pablo alaba a Dios por el evangelio que confirma a los hombres. Dios puede, es decir, tiene el poder suficiente para confirmar a quienes confían en él según el evangelio verdadero que Pablo y todo predicador y maestros verdaderos han presentado con claridad. Confirmar significa hacer firme, estable y perdurable. En este contexto se refiere a tener una mente establecida por cuanto está firmemente arraigada en la verdad del evangelio. Por otra parte, por medio del evangelio Dios puede confirmar en la verdad las mentes y los corazones de los creyentes. Dios tiene el poder para establecernos, fundamentarnos y hacernos permanecer firmes en Él. Ningún ser humano que no sea un cristiano puede estar seguro acerca de Dios ni tener certeza acerca de su verdad, sus estándares de justicia, su amor y cuidado, y mucho menos de estar con Él por toda una eternidad. Solo las personas que han tenido una conversión genuina pueden decir junto a Pablo con toda veracidad: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La otra parte del versículo 25 dice: y la predicación
de Jesucristo, ¿cierto? Y al que puede confirmarlo según el Evangelio, vimos la primera parte del versículo 25, y la predicación de Jesucristo, el Evangelio que proclama a Jesucristo. El único Evangelio de Dios que confirma y establece a los hombres es el Evangelio que proclama a Jesucristo. El tema principal de Romanos, así como el tema más importante de todas las Escrituras, es Jesucristo. La predicación de Jesucristo fue el compromiso supremo de la vida del apóstol Pablo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, dijo. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, dice 1 Corintios, capítulo 1. Y la última parte del versículo 25 al versículo 27 dice: según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El Evangelio que nos confirma y que proclama a Jesucristo también revela el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, dice el texto. Y la palabra misterio no tiene la connotación que la palabra tiene en nuestra cultura, como se usa, por ejemplo, al hablar de una novela de misterio o una película de misterio. En el Nuevo Testamento se refiere a algo escondido en tiempos pasados, pero que se ha dado a conocer. De manera específica, se refiere a una parte de la verdad de Dios que no fue revelada y solo fue revelada parcialmente en el Antiguo Testamento. En 1 Corintios, Pablo emplea el término en un sentido general para hablar de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, personas que, como él mismo, ¿cierto? Apolos y Pedro, diciendo que ellos eran administradores de los misterios de Dios, es decir, estaban encargados de traer una revelación nueva que se había mantenido oculta en tiempos pasados. El misterio que ha sido manifestado ahora había sido pronosticado con palabras veladas en las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno. El cual ya se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Por medio de Isaías, Dios había prometido que justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jeremías predijo: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y así muchas otras profecías. Los judíos siempre habían pensado que esas predicciones, sin importar cuál pudiera ser su significado pleno, solo se aplicaban a ellos, a la raza escogida de Dios. Pero esto no es así. Sin embargo, cuando Dios estableció al principio su pacto con Abraham, el padre de su pueblo escogido Israel, hizo alusión a su ofrecimiento de gracia para el mundo entero. Él dice en Génesis 12:3, serán benditas en ti, dijo el Señor a Abraham, todas las familias de la tierra. No dijo solamente a los de Israel. El Señor dijo a Israel por medio de Isaías que no solo la había llamado en justicia y la sostendría por su mano y protegería, sino también te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Está prometiendo esta gracia a todo el mundo. Esa es la verdad que Pablo recalca en la tercera sección de Romanos del capítulo 9 al 16. Dios hizo notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Pablo corona esta carta maravillosa con alabanza al único y sabio Dios, el Dios de los judíos y de los gentiles, el Dios de toda creación.
Uno podría preguntarse, ¿por qué no dice al único y poderoso? ¿O al único y amoroso? ¿O al único Dios de gracia? Dice al único y sabio Dios. El apóstol tiene mucho que decir acerca de estos y otros atributos divinos en sus cartas, incluyendo esta. Quizás decide aquí llamar la atención sobre la sabiduría de Dios con el fin de destacar que solo una mente de sabiduría infinita pudo haber diseñado y llevado a cabo un plan de redención tan, pero tan perfecto. En su carta a la iglesia de los Efesios, Pablo testificó: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escogido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Efesios 3, versículos del 8 al 11. Fue mediante Jesucristo que Dios reveló de una manera sublime e insuperable no solo su gracia inmensa, sino también su sabiduría infinita. A Él, por tanto, sea la gloria para siempre. Amén. Y termina aquí Pablo esta hermosa carta a la iglesia de Roma. Que Dios les bendiga grandemente, amado hermano.